Hola, soy Alfredo Mora Manzano. Hola, soy Iván Mora Manzano. Y esto es El Retorno de los Blackberry, programa 4. Bueno, en este cuarto programa es el primero que estamos grabando cuando el primer programa ya salió al aire. Entonces tenemos comentarios de lo que la gente ha dicho del primer programa. Tenemos feedback por primera vez. En general, pocos haters. Pocos haters, uno de repente. Un par de haters detectados. Sí. Los haters son bienvenidos a escuchar también su parte. Por supuesto. Son los que van a hacer que realmente este programa se difunda más. Claro, porque aparte tienen el derecho a que no les guste y luego tienen derecho a dejar de escuchar cuando les dé la gana. Sí. Ok. Bueno, pero digamos, dentro de las sugerencias interesantes que tuvimos un par de amigos es... ¿hay gente a la que le pareció corto? Hay gente a la que le pareció corto y a mí me preocupa su vida. No, mentira. No, creo que está chévere. Es como que te puedes bancar a dos manes conversando. Eso es interesante. Sí. Bueno, entre las novedades nos dijeron que seamos más polémicos. No sé si podemos hacer eso. No nos interesa tanto la polémica como tal. No. Aunque sí hemos decidido que para este programa, habíamos dicho en el primer programa que podíamos hablar de nuestro comunismo. No vamos a hablar de eso. No, creo que este es un tema para el programa número 11, 12. 11, bueno. En el 11 les ofrecemos meternos en el comunismo. Pero es que no queremos que este programa sea de política, a pesar de que la cultura es bien política. Sí. Pero para meternos en un tema caliente, encontramos un tema que nos parece que está bien caliente, que es la apropiación cultural. Exacto. Entonces el tema de este programa es apropiación cultural. Yay or nay. Bueno, el tema va a venir en un momento. Antes les podemos contar que tuvimos 2 invitaciones para hacer el podcast en video. La invitación que probablemente aceptemos es la que tenga cash in the table. Por el momento, la razón principal para no pasar al video para mí es que, a pesar de que hemos propuesto no editar el programa, hay cosas que no puedo evitar editar. Y es que yo, si dejo como hablo, realmente van a pensar que soy pendejo, porque hablo como en el video, no sé si han visto ese video que está colgado de Maradona cuando hace una respuesta de... no siempre tiene miedo de escucharse porque la voz grabada nunca suena como tú crees que te escuchas desde adentro. Exacto. Es horrible escuchar la propia voz, y el podcast es escuchar la propia voz de uno durante media hora, y editar es una pesadilla, porque además de mi propia voz, cada vez que hablo en medio de lo que hablo, estoy... Entonces eso por el momento lo estoy borrando. Sí. Es la única razón que me impide ahorita pasar al video. Sí, y yo creo que también... Porque de ahí soy guapísimo. el miedo, para mí es, no sé, el miedo al maquillaje. Sí. Bueno, sí, es que la gente va a pensar que soy pendejo, pero yo sí creo que el COVID me dejó medio pendejo. Eso, porque voy al tema del COVID así de la nada, es porque ahorita tengo dolor de huesos y tal vez me está dando COVID de nuevo. Yo creo que estamos utilizando el COVID para echarle la culpa de todos los achaques de la edad. Puede ser. Sí. Sí, hace unos días pensé que que iba a cumplir 45 años este año y no me acordaba si era 44 o 45 y estaba en eso. ¿Voy a cumplir 44 o 45? Este año voy a cumplir 46. 46. Me había olvidado de un año, o sea, el año de la pandemia. Es turrísimo de la pandemia, nos dejó como un hueco de un año que uno piensa que ya perdió para siempre. Yo estaba seguro que iba a cumplir 45 y este año cumplo 46. Y lo que ocurría con la pandemia es que lo que ocurre durante los viajes, que uno cuando está adentro dice, esto no se va a acabar nunca. Y el rato que termina dices, esto pasó muy rápido. Pero ese intervalo de estar encerrados, uno no lo cuenta como un año de la vida real. Claro, pasó rápido y pasó lento. El doble tiempo, fue como estar en la cárcel. En el documental de Mateo Herrera sobre la cárcel, que había un gran momento en que un personaje habla sobre el doble tiempo, que por un lado es rapidísimo y por otro lado viviéndolo es lentísimo. Yo creo que la pandemia fue el doble tiempo, fue lo más cercano a los que no estamos en la cárcel, sentir de estar en la cárcel. La cárcel de Goodfellas. La cárcel de Goodfellas con Paul Sorvino preparando unos ajos, cortándolos tan finos que se deshacen en la salsa. Todos los amigos cocinando pan, cada uno compitiendo por cuál hizo el mejor pan. Sí, yo también hice pan. Me quedó horrible. Uno de los lugares comunes es que sí me rapé a mate solo para ver qué tal me quedaba. Como igual no iba a salir a la calle. Bien.
Parecía un bebé gigante. Entonces, vamos a pasar al tema de esta semana. Apropiación cultural, yay or nay. Vamos ahí. Entonces, el tema de esta semana tiene que ver con la apropiación cultural. La gran pregunta para empezar sería, ¿qué es la apropiación cultural? Claro, porque la apropiación cultural ahora solo tiene una connotación negativa. Justamente hay muchas gente que ve la apropiación cultural como una respuesta o desde la resistencia. Entonces no solo es negativo. Es muy común que se lo use ahorita para juzgar, ¿no? Sí, o sea, el concepto, si es que lo buscas, es cuando se utilizan elementos de una cultura sin el permiso o irrespetando esa cultura. Y entonces nosotros queremos ir a algo que es más allá, ¿no? De que hay... O sea, creo que es importante decir que nosotros no tenemos una respuesta tan clara acerca del tema. Yo creo que es un tema del cual yo mismo tengo dudas y como que un poco vamos a tratar de conversar, como en esta conversación ir sacando esas dudas, ¿no? Porque también el internet está lleno de certezas que no son ciertas, ¿no? Sí, y vivimos una época bien intolerante y bien polarizada, ¿no? Entonces en la que hablar de cualquier tema quiere decir tener una postura, gritarla en Twitter y aferrarte a esa postura y todos los que no tienen tu postura son unos cabrones y los que sí son tus amigos a partir de ahora. Así que antes de que empiecen a tuitear que los hermanos Mora están a favor de la apropiación cultural, queremos decir que estamos hablando desde la duda. Desde la duda. Sí, yo tenía un ejemplo de que en el Renacimiento era muy común que una forma de apropiación era que en el teatro estaba permitido robar. Se dice que Hamlet estaba inspirado en una obra que se llamaba La Tragedia Española. Muchas de las obras de Shakespeare eran cuentos populares o de otros autores. Y lo mismo pasa con los hermanos Grimm y con Hans Christian Andersen y los cuentos, las fábulas que les contamos a los niños. Creo que se complica cuando aparece el capitalismo, ¿no? Que es sí. Básicamente, por ejemplo, casi siempre que llegamos en la cultura de algún villano, aparece el nombre de Disney. Y al mismo tiempo se complica sobre todo en el mundo en el que estamos, que lidiamos con música y con imagen, y esos son generalmente los contenidos que están más protegidos por las leyes del copyright. Claro, entonces, pero digo, iba a poner el ejemplo de Disney porque tú hablaste de cuentos infantiles y Disney lo que hizo es coger muchos cuentos o populares o de autores muertos cuyo copyright ya no era parte del dominio público. Creó sus propias versiones y sus propias versiones sí las patentó y las protege y está tratando de ahora sí, bueno, ya no es Disney, pero la corporación Disney de... La cabeza que tienen congelada en un frasco en Cupertino. De Futurama, sí. Claro. La cabeza cortada ahí en Futurama está tratando de expandir esos derechos para que nunca lleguen al dominio público. Y al mismo tiempo yo escuché algo que me pareció digno de mencionar, y es el hecho de que los youtubers que están haciendo ensayos sobre películas en YouTube hablando, tienen que agarrar pequeñas porciones de las películas para poder ponerlas en contexto, hablar de qué va la historia. Y esto sucede muchísimo con sobre todo series que nos gustan a los nerds, ¿no? Como series de zombies. Y vi un video... Eso estaría dentro de los términos de la legalidad. ¿Qué es legal? Sí. La cita. Sí, no, pero dentro de los términos que utiliza YouTube para poder bajarte tu contenido de YouTube y demonetizarlo, están los reclamos que hacen los grandes estudios. Entonces, dentro de eso me pareció, digamos, interesante que uno de los ensayistas que sigo decía que Universal como estudio se baja todo. Tú no puedes mencionar ninguna película que tenga Universal porque ellos hacen un reclamo y luego tú tienes que hacer otro reclamo, el canal está demonetizado durante un tiempo, y Disney no. Es como que dentro de ese contexto a Disney le interesa que de las películas se hablen, ¿no? Sí, bueno, saben que les hacen publicidad de alguna manera. Pero bueno, volviendo al tema de la apropiación como tal, para mí la discusión es tanto vía, ¿qué es exactamente la apropiación? No es apropiación toda creación de arte. Me gusta mucho este canal de YouTube que se llama Everything is a Remix, en la que ponen unos videoensayos. Empezaron creo que en el 2014, pero luego los han remixeado en la pandemia, los hizo de nuevo.
y está mucho mejor ahora. La verdad es que es muy interesante si pueden darse una vuelta ahí por el canal. Y digamos, tiene esta tesis de que no solo el concepto de remix aparece el momento obvio que sería el hip hop y las citas y los samples, sino que toda creación artística hace este proceso de copia, transformación y combinación, que es la base de lo que es el remix como concepto. Entonces, que toda obra artística ya es una obra de apropiación. Y apropiación que podríamos decir que está en el buen sentido. En el sentido regular de cómo ocurre la creación artística. A lo mejor ni siquiera hay un buen y mal sentido si es que toda obra de arte es una apropiación. Sí, bueno, toda legislación, digamos, tiene que establecerse a través del hecho de la legislación misma. La cuestión moral no puede ser dada por la ley. Digamos, mi música favorita, ya quedamos de acuerdo en programas anteriores de que no íbamos a hablar de mejor, sino de nuestras cosas favoritas. Mi música favorita es el rock al que se le dice clásico. Rock de los 60s y los 70s. Y ese es rock hecho por hombres blancos ingleses que escucharon música negra norteamericana de los años 50. Incluso así es como se conocieron Mick Jagger y Keith Richards. Se encontraron en un bus, Mick Jagger llevaba un disco de Muddy Waters, Keith Richards le dijo yo también tengo ese disco y de ahí salen los Rolling Stones, ¿no? Claro, eso da para muchas aristas. A los que escuchamos rocks nos decían alienados, pero sí. No, yo voy al hecho de que el rock no se puede considerar una apropiación cultural. Es más bien una mezcla de las culturas, ¿no? De lo que llegó el blues que sale finalmente de los cantos africanos de los esclavos en Norteamérica, que es un canto salido del abuso de la gente como cantaba en las plantaciones de algodón. Y de ahí sale el blues, el gospel, gran parte del jazz. Y luego el rock and roll, y el rock and roll luego es tomado por Elvis Presley. Es que el rock ha tenido muchos procesos de cosas que se podrían acusar de blanqueamiento, Exacto, de robo, pero que también así mismo como se construye la influencia, lo que le dicen la hibridación cultural, ¿no? Y una combinación de una serie de procesos de intercambio y de influencia. Claro, ¿no? entonces yo creo que la siguiente pregunta sería eso. Siempre everything is a remix. Siempre todo es un remix. Digamos, había yo no sé nada de arte contemporáneo. Aquí voy a meterme en un campo en el que soy totalmente ignorante, pero había esa propuesta que tenía que ver con el shock art y de que era más o menos realmente crear cosas que no estén codificadas, que a veces es la ambición de la poesía también, ¿no? Salirse del código. Es solo cuando te sales del código puedes crear algo nuevo o existe algo nuevo en remixear. Por supuesto que puedes encontrar cosas nuevas en remixear. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Porque justamente estábamos hablando de este ejemplo que encontraste en Everything is a Remix al respecto de dónde salen ciertas canciones, ¿no? ¿De quién era? ¿De Daft Punk? Ajá. One More Time está hecha de partes de otra canción que está reducida su velocidad y cambiado el orden. Entonces, si es que tú escuchas la canción original, prácticamente no te das cuenta de dónde sale la nueva. Claro, es increíble musicalmente. Bueno, se hizo un poco viral en Instagram que ponían solo el pedacito de cómo se construye la canción, pero básicamente alenta la canción y roba samples de diferentes partes y las mezcla de tal manera que crean una nueva canción. Ajá. Entonces ahí sí en ese caso sería increíble como ya el remix realmente no tiene nada que ver con el original y es aunque tiene el sabor del original, tiene el groove o tiene un poco la energía del original, pero sí es una especie de Frankenstein creativo sobre el original, ¿no? Siempre que hay acusación de apropiación cultural, yo lo veo con cuidado, porque por un lado está los ejemplos obvios, de los que no tenemos duda de que está mal la apropiación cultural, que sería el más fácil, el blackface. Por supuesto. ¿No? Y blackface hubo en Guayaquil hasta los años 90 en televisión. Sí, tunga la catunga. Exacto. Entonces, pero digamos, eso es obviamente lo que está mal o qué sé yo, ejemplos como propagandas de Pepsi usando Black Lives Matter, que es como, a ustedes no les importa tanto esto, están subiéndose a un tren. Yo me acuerdo de un caso súper extremo que creo que es un comercial que lo puedes encontrar en YouTube ahora y era que había un detergente que siempre la persona que salía en los comerciales era una señora
negra ecuatoriana, y el eslogan era negrita pero limpiecita. Claro. Era un espanto. Un espanto. Era un espanto. Si haces ese comercial ahora, te deberían meter preso. Claro, pero también hay algo conservador en la acusación cuando el tema no es tan evidentemente mal utilizado, como sería, digamos, un ejemplo contemporáneo, Rosalía, cuando la acusan de apropiarse de la música gitana porque ella no es gitana. Pero de alguna manera otra gente dice está haciendo crecer la música flamenca y está evolucionándola, que probablemente sea verdad. Exacto. Te guste o no te guste, ya no nos metemos en el campo de qué es lo que te gusta, pero ella está provocando una evolución que no había tenido esa música. La acusación también se le hicieron a Piazzolla, de que estaba pervirtiendo el tango, haciéndole entrar unas influencias europeas que no tiene el tango, cuando el tango era lo más europeo que existía. Entonces hay algo conservador en querer que eso se mantenga estable y que no se mueva, cuando la cultura sí es movimiento. Exacto. No, y a mí me parece increíble el ejemplo del rock, porque como tú decías, luego se nos acusaba a los que nos gustaba el rock de que estar escuchando solo lo que era de otra cultura. Claro, somos los alienados por escuchar esta música inglesa. Pero no solo eso, además esa música es una música que está llena de acusaciones de plagio en sí, ¿no? O sea, Led Zeppelin ya sabemos que tiene las acusaciones que ha ganado unas y perdido otras. Digo Led Zeppelin como el grupo paradigmático de esta conversación. Ya estamos ahí en el tema de la propiedad intelectual, ¿no? De robarse la idea del otro. Robarse la idea del otro y utilizarla sin permiso. Pero claro, nosotros que somos defensores de Zeppelin es como volver una idea más o menos en una obra de arte. Claro, de agarrar lo que habías hecho y convertirlo en algo que es la música más sublime que se ha hecho en la historia. ¿Dónde está entonces dónde está? Si efectivamente, digamos, porque ha perdido un par de juicios, ha ganado muchos también Zeppelin, pero digamos, algunos se demoraron 20 años y terminaron el año pasado. Pero digamos, si efectivamente se demostró que robaste algo, pero lo mejoraste, ¿estaba mal en el arte? Claro, otro ejemplo es el de la cantidad de samples que se utilizaron para este disco que se llama Paul's Boutique de los Beastie Boys. Entonces, que con los controles ahora que hay sobre el copyright de las piezas musicales, probablemente ese disco no se podría hacer. Y es una obra maestra del remix y del sampling. Por eso hay que ponerse a pensar, está bien que simplemente aceptemos el copyright como el modelo. Es un modelo que cada vez se impone más. Antes tenía más resistencias y más legislaciones que no lo seguían. Antes había legislaciones europeas que no se basaban en el copyright y poco a poco el mundo se está sometiendo. ¿Qué es lo que pasa, no? En gran medida, el mundo se somete a las reglas del capitalismo y aceptamos, y Disney vuelve a ganar las batallas. Claro, y el hecho de que las grandes corporaciones no solo que tienen las reglas a su favor que ya existen, sino que ellos van influyendo en las legislaciones, en los congresos, en las asambleas para ir cambiando las leyes de acuerdo a su propio beneficio, seguir alargando la cantidad que pueden tener sus contenidos dentro del... y que no caigan en el ¿cómo se llama? Común. Public domain. En el dominio público. Claro. Entonces esas legislaciones van cambiando todo el tiempo. Bueno, como para agregarle otro ingrediente a esta fanesca, también tiene mucho que ver con el concepto de apropiación y de hibridación, el concepto de antropofagia, ¿no? Comer la información del otro. Y ahí, digamos, yo quería decir que tal vez el primer gran ejemplo de fake news en la historia es, esto que dicen algunos autores como Viveros de Castro o Jáuregui, de cómo la propaganda europea utilizó el canibalismo como justificación de que aquí en Latinoamérica éramos todos salvajes y primitivos, y a la final eso fue la justificación del genocidio y de la dominación, ¿no? Si ya que éramos salvajes y caníbales, ¿por qué no nos van a poder tratar como animales? O sea, Don Rodrigo del Luthier, que decía que los indios se quedaron a comer con los soldados. Y dijo, perdón, a los soldados. A mí me gusta mucho, aunque yo sé que es polémico en el mundo de la academia, pero me gusta mucho el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, en que era un poco desde Brasil, ahora desde la cultura vamos a comernos de vuelta, comámonos el mundo. Luego lo han acusado al manifiesto de ser misógino o de whitewashing, lo han acusado incluso de whitewashing al manifiesto. Pero me encanta esa teoría como de
que tiene que ver con la apropiación, es como me voy a comer todo yo de nuevo desde el lugar que estoy, que no es el lugar de poder. Y ese tal vez sería el otro gran tema de la apropiación, claro. ¿Cómo es la apropiación cuando tienes poder o cuando no tienes poder? Exacto. De cómo deberías poder, digamos, tú agarrar contenido del poder y cambiarlo para convertirlo en otra cosa o para cambiarle el sentido. Es más delicado si una marca de ropa muy conocida empieza a usar la imagen de un pueblo ancestral. O modelos blancos con trenzas y dreadlocks. Sí, y no es lo mismo cuando alguien utiliza un remix de cosas ya hechas desde el mainstream desde la resistencia, ¿no? Uh-huh. Pero también es romantizar la resistencia. Y también cuál es el punto en que estás abajo o arriba, como que hubiera un below, above the line. Ahora soy resistencia, ahora soy dominador. Sí. Hay unos evidentemente privilegiados. Por supuesto. Sí. Lo que yo creo que nos lleva a un ejemplo clarísimo actual, que es que cuando el poder, digamos, no solo estamos hablando de arte, el poder a veces se quiere apropiar de todo lo ancestral, como cuando quisieron legalizar, no legalizar, sino registrar el ayahuasca. Creo que no lo lograron, pero no me sé bien esa historia. Sí, bueno, ahora hay un caso mucho más actual y es el hecho de que luego de muchísimos años el poder se dio cuenta de que las drogas que estaban consideradas como drogas duras, como la psilocibina, que es el componente activo de los hongos alucinógenos, o el LSD, podían ser utilizados de manera muy efectiva en tratamientos porque pues, pueden ayudar a la depresión, al Alzheimer, al estrés postraumático. Estamos llegando a un momento absurdo del capitalismo en que Nasdaq está recomendando a los grandes capitalistas expandir su portafolio comprando acciones de empresas que básicamente en un futuro próximo van a vender drogas, que eran consideradas por la guerra contra las drogas como drogas tipo A. Drogas tipo A, ¿qué quiere decir? Que son consideradas igual de peligrosas que la heroína o el crack. Entonces, el concepto de guerra contra las drogas es este discurso de Richard Nixon en el año 71, en que él le declara la guerra a las drogas, y esa política absolutamente equivocada, mal dirigida, moralina con respecto a las drogas es lo que ha hecho que existan los grandes carteles de que miles y miles y miles de adictos no puedan ser tratados y sean tratados como que se los meta a la cárcel como si fueran narcotraficantes. Pero dentro de eso mismo, porque me estoy yendo muy para otro tema. No, yo creo que está bien. Es como, parece que no tiene nada que ver, pero realmente tiene bastante que ver el tema de la apropiación cultural y el dominio público y lo ancestral, con que ahora, digamos, ¿quiénes son? Claro, ¿Quién es la persona que quiere...? Justamente para volver al tema. Peter Thiel, que es uno de los grandes capitalistas, es uno de los financistas originales de Facebook, en este momento está invirtiendo en una empresa que se llama Compass Pathways. Y esa empresa está tratando de registrar como marca en Europa, en Sudamérica y en Estados Unidos los efectos de la psilocibina y del LSD. Los efectos, o sea, sí. ¿Eso qué quiere decir? El trip. El trip es básicamente tratar de decir, con la idea obviamente de que si esto se convierte en una industria de la terapia, claro, que va a ser miles de millones de dólares. Y la marihuana ya es una industria en Estados Unidos, ¿no? Sí, por supuesto. No, pero solo los alucinógenos se calcula que para el año 2027 van a ser 7,000 millones de dólares al año en ganancias. Claro, eso a mí me suena como muchos cientos mil, chorrocientos. No entiendo si es esas cantidades que uno ni entiende. Sí, pero en cambio lo que él está tratando es de decir, vamos a registrar las marcas de cómo la gente se siente cuando toma alucinógenos, que es algo que los indígenas sudamericanos vienen haciendo desde hace 1500 años. Muchísimos más, no 1500 años desde de lo que sabemos. A lo mejor el hecho de que esas drogas tipo A, estudios reales, porque digamos, un poco la base de esto es que hay un estudio que dice el MDMA y los hongos no son tan malos como les habíamos dicho hace 30 años. Sí. Resulta que ayudan a la depresión y ahora va a ser cooptado por el capitalismo y va a ser un producto más de gomitas en la tienda, pero a lo mejor acabe con el narcotráfico o no, o es imposible acabar con el narcotráfico cuando el capitalismo coopte las drogas duras. Tal vez este es un tema demasiado grande para un solo programa,
Pero lo que sí estoy seguro es de que la guerra contra las drogas, como la declaró Nixon y ha sido adoptado por todos los gobiernos de izquierda y de derecha en Latinoamérica, es una guerra fallida. Claro, bueno, hay el ejemplo de Portugal, ¿no? Creo que es Sí. el que legalizó la heroína y logró que bajen los índices tanto del narcotráfico Sí. como de los consumidores. Que simplemente legalizar y ponerla como un problema de salud pública era la solución en muchos sentidos, Sí, ¿no? y todos los conceptos que están puestos como una verdad absoluta, que tú las escuchas desde que eres niño, generalmente vienen de estudios que son estudios muy cerrados, dirigidos para hacer quedar mal Bueno, y al volvemos al uso tema de del las fake news. drogas. Sí. Claro, siempre se manipula la información para decir lo que yo quiero decir, hago un estudio y a partir de este estudio Mira, hacemos una política de dominación. el mayor ejemplo. Todos escuchamos desde que éramos niños que si tú pruebas heroína una vez en la vida te conviertes en adicto para siempre. El momento en que los soldados norteamericanos regresaron de Vietnam, el 25% eran adictos a la heroína. Y luego de que volvieron, un año después de que volvieron, casi ninguno era. Obviamente algunos sí se quedaron, porque ese es un problema grave de que si te Pero les metes... dieron, que dices como terapéuticamente o simplemente No, pasó. yo estoy al hecho de decir que lo que nos dijeron que si tú probabas heroína y eras adicto para siempre era mentira. Ya pasamos de la apropiación cultural a un programa pro drogas. Este es el momento que estamos ahorita. Bueno, una de las conclusiones a las que podríamos llegar para tratar de amarrar toda la conversación es de que nuestra música favorita se hizo con apropiación cultural y con un montón de drogas. Claro, Jimi Hendrix es como el... Bueno, pero si es que vamos a eso, Steve Jobs, que era un fanático del rock clásico y sobre todo de Bob Dylan, él describió que se le ocurrió la idea primero del iPod y luego del iPhone en un viaje de LSD. Entonces no solo... Corte a un montón de quiteños probando LSD para... Aunque sí les haría bien, yo sí creo que al empresario quiteño le falta LSD. Yo creo que a mucha gente le falta el LSD. O sea, yo creo que gran parte de lo que vamos a hablar de aquí, de que quitarle toda esta noción moralina a las drogas, es el hecho de que a mucha gente se le arreglaría la vida. Van a acusar al programa de... También igual me parece triste de que esas drogas como ancestrales luego van a ser simplemente parte de un consumo masivo. No sé, a lo mejor ya estoy como en el antipiazola, ya soy un conservador de... Estamos hablando de apropiación cultural y luego hablamos de copyright. Sí. Y no se puede pretender que una empresa multinacional que luego ganará miles de millones de dólares vaya a registrar el copyright de los efectos de drogas que vienen consumiendo los indígenas latinoamericanos desde hace miles de años. Claro. Sería un absurdo. Y tal vez lo logren. Tal vez lo logren. Y tal vez Disney también logre expandir el dominio público de Mickey Mouse, que es la lucha en la que están ahorita. Sí. Que cada vez inventan cosas para estirarlo. Y si no, cada uno podría usar a Mickey Mouse. Es un poco la teoría del dominio público, ¿no? Bueno, sí, vi un Yo video. creo que está permitido robar. Yo me voy a quedar con esa idea de que está permitido robar. Más como Bansky. La diferencia entre robo y plagio, que cuando robas es que algo se vuelve tuyo. Que también es Jarmusch y Godard, ¿no? No plagies, no copies, sino que roba. Creo que sí, creo que esa va a ser la conclusión final, de que estamos de acuerdo con que para efectos... Estamos a favor del robo y las drogas. acaba de caer en decadencia este podcast. Fuera de notas, en algunas legislaciones, incluso latinoamericanas, nos podrían acusar, en Argentina existe esta legislación de acusarnos de tratar de decir que estamos influenciando el uso de las drogas. Claro. No, esa no es la idea. Es la idea de decir que las ideas preconcebidas que teníamos, que vienen del capitalismo y que vienen del imperialismo con respecto a las drogas, están equivocadas. Sí, claro, la lucha antidrogas es un fracaso del sistema y estamos en ese gran problema mundial por no legalizar esas sustancias. Sería toda la legalización el camino. Y yo no soy pro drogas, pero sí soy pro legalización, ¿no? Y yo creo que todas el hecho de haberle dado un mote moral a las drogas que básicamente son un montón de compuestos químicos que se mezclan, y esos compuestos químicos no son ni buenos ni malos. Está el uso bueno y malo, y si el uso es malo y se convierte en adicción, poder darle a la legislación nacional la posibilidad de que esas personas sean tratadas en libertad y de acuerdo a cada uno de sus problemas y no meter a todo el mundo a la cárcel, ¿no? Entonces, creo que con
con esa conclusión que no tiene absolutamente nada que ver con el tema inicial. Claro, no es que hay que tener un final, simplemente el programa se puede acabar. Exacto. Entonces se despiden el bebé gigante y el que habla como, como Maradona. Yo que soñaba con ser como Maradona y lo único que conseguí en la vida es hablar como Maradona cuando ya estaba tostado. Y yo parecerme a Maradona en Cuba. En la película de Sorrentino. Bueno, chao. Eso sería. Hasta luego. Adiós.